Reddit pregunta. ¿Qué grita esta persona? Es insegura sin decir una sola palabra. Un compañero de laburo de repente empezó a estacionar su auto a un par de cuadras de la oficina. Después me enteré que era porque su truck estaba en el taller y el seguro solo le dio un sedán chiquito de alquiler. Un compañero de laburo, de un día para el otro, empezó a estacionar su auto a un par de cuadras de la oficina. Al principio no le di mucha importancia, pero después me enteré de que su camioneta estaba en el taller y el seguro solo le había asignado un sedán chico de alquiler. Lo curioso es que ese sedán probablemente era mucho más lindo, cómodo y práctico que la camioneta enorme que manejaba habitualmente. Sin embargo, para algunas personas, el vehículo que conducen parece estar muy ligado a cómo se perciben a sí mismos. No quería que nadie notara que, durante esa semana, estaba usando un auto que no encajaba con la imagen que quería proyectar. Como alguien que maneja vehículos grandes, yo lo habría tomado con humor, incluso como una anécdota para reírse. Me acordé de una frase de Jeremy Clarkson que lo resume bastante bien. ¿Sabes por qué este es el coche más rápido del mundo? Porque lo he alquilado. Eso me llevó a pensar en la gente que dice cosas como, los hombres de verdad no manejan este tipo de auto, los hombres de verdad no toman esta bebida, o, los hombres de verdad no hacen cierta actividad. Ese tipo de comentarios suelen venir de una necesidad de sentirse superior o más importante por detalles completamente superficiales. En este caso, basar el valor personal en el tamaño del vehículo resulta, como mínimo, bastante triste. Yo, por ejemplo, estaciono mi auto a propósito en el lugar más alejado del trabajo para caminar un poco más. Una vez, un compañero me preguntó por qué lo hacía y, antes de que pudiera responder, comentó, no sos jefe ni nada, no pasa nada si manejas un auto feo, solo sonreí y asentí. A veces no entiendo por qué algunas personas sienten la necesidad de hacer ese tipo de observaciones. Antes trabajaba en reclamos de seguros y me sorprendía la cantidad de gente que no soportaba la idea de ser vista manejando una hatchback. Incluso en plena pandemia se escuchaban comentarios así. Todo eso me dejó claro hasta qué punto la imagen puede pesar más que la practicidad. Al final del día, nada de lo que hagas te hace más o menos hombre. Sos quien decís ser y cómo actúas, nada más. Muchos parecen llevar una especie de sistema de puntuación invisible, con el que se miden a sí mismos y a los demás constantemente. Y eso no es sano. Está bien tener gustos variados. Podés disfrutar actividades que no encajan en los estereotipos tradicionales y seguir siendo exactamente la misma persona. Un color, un auto o un hobby no definen tu valor. Estás hablando de mí, ¿verdad? Mi compañera de trabajo se va a meter en medio de dos personas que están conversando y va a decir, ¿de qué están hablando? Está segura de que todos están hablando de ella o tratando de excluirla de cosas que ella quiere saber. Y para ser honestos, es una pinche pesadilla, así que la gente a menudo está hablando de ella. Cualquiera que no pueda dejar a su pareja fuera de su vista. Gente que piensa que los callados son unos creídos o unos mamones. Si alguien no te habla y eso te hace pensar que se cree superior a ti, entonces el problema es tuyo, con tu autoestima. Soy bien tímido y puedo notar que la gente siente eso de mí. No puedo chismear con gente que no conozco. Se siente forzado o falso. Soy introvertido. Gente ha venido y me ha dicho que pensaban que era un / a creído / a o un / a gilipollas, y luego me conocieron y descubrieron que soy bastante increíble. Me toma un montón de tiempo hacer amigos porque soy muy tímido, no me gustan los lugares públicos. Amo mi casa. No me gusta ir a bares. Bueno, ya estoy muy viejo para eso, creo. Hacía deportes. Mi deporte principal era correr largas distancias, o andaba en bici, o estaba en carreras de botes dragón, eso era diferente. Cuando estaba en sexto grado, teníamos que escuchar a esta podcast horrible, la doctora Frientastic. Volví a su sitio web, pero no pude encontrar el podcast exacto que estaba escuchando. Pero ella decía que no deberías leer solo en el recreo, porque entonces la gente percibirá que te crees demasiado bueno para ellos. Yo estaba como, ¿qué? No. Soy bastante introvertido y me quedo para mí la mayoría de las veces. Saludo a alguien, claro, pero no me interesan las charlas triviales, porque soy pésimo en eso. Se siente raro. No soy mejor que nadie en este mundo. Solo soy reservado, eso es todo.
Hay gente que cree que las personas calladas son creídas, distantes o antipáticas. Si alguien no te habla y eso automáticamente te hace pensar que se cree superior a vos, entonces el problema no es esa persona, sino lo que eso despierta en tu propia autoestima. Si alguien puede estar tranquilo y en silencio cerca tuyo y eso te hace sentir incómodo o menospreciado, quizás sea algo para revisar. Casi nunca se detienen a pensar que tal vez la persona callada no interactúa con ellos simplemente porque no tiene por qué hacerlo. El silencio no es una obligación rota ni una falta de respeto. Yo soy esa persona callada. Tan callado que a mi hermana le cuesta mantenerse despierta al volante cuando viajamos solos en el auto. En reuniones me han descrito como el raro de la esquina solo porque no inicio conversaciones con desconocidos. Mucha de esa gente no la conozco, y además soy introvertido, con depresión y ansiedad social. No es desinterés ni soberbia, es simplemente como soy. Nunca me sentí obligado a hablar con alguien que no conozco solo por cumplir. Si alguien quiere hablar conmigo, puede hacerlo. Estoy más que dispuesto a conversar. Lo que no entiendo es por qué se me juzga por no hablar cuando ni siquiera intentaron hablarme primero. ¿Qué clase de lógica es esa? No puedo leer mentes. Muchas veces ni siquiera sé por qué alguien querría hablar conmigo para empezar. No es falta de interés hacia los demás, es inseguridad conmigo mismo. Perdón por el descargo, pero esto pasa mucho en el trabajo. No sé qué les ocurre a algunas personas que creen que todos tienen que ser amigos y estar interactuando todo el tiempo con cada compañero. A veces parece una regla no escrita que nadie pidió. Empecé una clase con un grupo nuevo y una chica se me acercó para decirme, pensé que eras antipática antes de conocerte. Hoy es más una conocida que una amiga, y sé que no lo dijo con mala intención, pero igual me dolió bastante durante un par de semanas. Las primeras impresiones también pueden lastimar. No se puede juzgar un libro que nunca se abrió. Muchas personas se sienten incómodas cuando alguien no revela demasiado sobre sí mismo. Y eso suele pasar porque hablar es la forma más fácil de exponerse. Sospecho que, en parte, es una cuestión de control, no pueden etiquetarte, manejarte o encasillarte si no das demasiada información. Por eso a algunos les molesta tanto el silencio. No porque sea negativo, sino porque no saben qué hacer con él. Cuando estaba en la secundaria, mi hija tenía una compañera de clase que no podía soportar. La chica era ruidosa y chillona, y le sacaba de quicio a mi hija. Mi hija decidió simplemente ignorar a la chica, sin importar qué. Así que la chica fue con el director y dijo que mi hija la estaba acosando. Por no hablarle. Fui a terapia grupal con una señora de 60 y pico que no le caía bien su yerno porque no participaba en las reuniones familiares. Él creció con una familia más chica comparada con la familia italiana, bien grande, de su esposa. Se iba para arriba, donde estaba tranquilo, y jugaba videojuegos. Ella le tiró un palazo a mitad de la sesión y la terapeuta la cortó en seco y le dijo, ¿nunca te has puesto a pensar que tal vez es una persona callada? ¿O que se sobreestimula porque no estaba acostumbrado a esa dinámica familiar? ¿O que posiblemente es neurodivergente? Se cayó la boca al toque. Como que la razón por la que estaba en terapia era porque no podía superar su ego y todos se daban cuenta de que era un problema de ella y no del yerno. No podía aceptar que hay gente que no es tan sociable como ella. Pensaba que eso significaba que él la odiaba o que se creía superior a ellos. Lo peor era que el yerno la evitaba cada vez más porque se daba cuenta de que a ella no le caía bien por eso. Era literalmente una profecía autocumplida. Esto era un programa de hospitalización parcial en el que estaba. Imagínate tener que estar internada porque sos tan narcisista que no podés entender que otras personas no quieran hablarte. Tremendo. Me metí en problemas en el trabajo porque no hablé con nadie, ni siquiera con mi supervisor o el encargado, como por 2 semanas. Es porque hago lo mismo todos los días y las cosas que se supone que mi encargado y el coencargado tienen que hacer, las tengo que hacer yo porque no puedo esperar a que se acerquen para decirles oye, necesito esto o aquello. Trabajo en una línea de montaje, y si me quedo sin piezas, ellos son los que tienen que conseguirlas por seguridad de inventario, pero si no están cerca o no pasan por mi lado para la hora del descanso, tengo que ir a buscar los suministros yo mismo en el descanso. Comportamiento de bullying. El jefe en el trabajo, creo que tiene un fetiche por humillar / avergonzar a la gente públicamente, pero también es un conte inseguro. Ya no lo intenta conmigo,
pero en la última reunión trató de intimidarme, dijo algo tan insultante y de la nada que me eché a reír a carcajadas y le dije que ese era un buen chiste para él. Se puso furioso porque me reí de su patético intento de intimidarme públicamente y se lo devolví. Nunca más intentó insultarme / intimidarme. Lo mismo con los bullies de la escuela, hay que responder al fuego con fuego. Mi jefe vino después y me dijo que ha estado quejándose durante las últimas 2 semanas de cómo lo avergoncé públicamente. Alguien que se toma las cosas neutrales como ataques / críticas y se pone a la defensiva. Alguien que no puede reflexionar sobre su propio comportamiento porque amenaza su identidad y ego. Relacionado, gente que le dice a otros cómo expresar sus sentimientos negativos. O sea, alguien dice algo por lo que claramente está molesto, y solo está siendo neutral pero directo al respecto, y tú llegas con "ay, podrías haber sido más amable al sentirte enojado. Amigo, ¿me estás tomando el pelo?". Podría entender si están siendo innecesariamente malos en su forma de expresarse, pero realmente estás viniendo aquí a armar un lío sobre si están o no lastimando los sentimientos de alguien más simplemente por expresar "oye, no estoy muy contento con .. sin también agregar un montón de lenguaje de relleno y suavizante. Para mí, eso solo grita que es una persona insegura que no soporta la idea de que alguien reaccione a algo de manera diferente a como lo haría ella. Alguien que toma comentarios neutros como ataques o críticas personales y responde poniéndose a la defensiva. Alguien que no puede reflexionar sobre su propio comportamiento porque hacerlo siente que amenaza su identidad y su ego. A veces esto me recuerda a mi hijo de 9 años, que tiende a ver el lado negativo de las cosas por defecto. Me preocupa que, si no lo ayudamos a trabajar eso ahora, pueda crecer sintiéndose deprimido y aislado, pero sinceramente no sé muy bien cómo ayudarlo. El contraste con su hermana mayor es grande, ella es positiva, abierta y alegre. Curiosamente, gran parte de la familia de mi mamá, incluyéndola a ella, es y siempre fue así. Cada reunión familiar donde aparecían ella y su hermano se sentía como caminar por un campo minado. Crecer en ese ambiente fue aterrador y muy estresante. Vivías en alerta constante, cuidando cada palabra. La cantidad de personas que he tenido que alejar de mi vida porque funcionan de esta misma manera es enorme. Cuando la rendición de cuentas se siente como un ataque, no hay espacio para reparar nada, solo hay escaladas, silencios incómodos o distanciamiento. Mi mamá solía decir cosas que me lastimaban, pero cuando yo lo señalaba, se ponía a la defensiva y muchas veces terminaba haciéndome sentir culpable. Es algo que me saca de quicio. Con el tiempo también entendí mejor a mi hermana. Durante mucho tiempo pensé que solo buscaba generar conflicto, pero ahora veo que en realidad es profundamente insegura. Nuestra relación avanzó hasta un punto donde me confía esos pensamientos, y yo trato de agradecerle que los comparta. Intento ayudarla a reencuadrar las situaciones, recordándole que solo podemos especular sobre las intenciones de los demás y que no podemos controlar lo que otros dicen o piensan, solo cómo nos afecta y cómo respondemos. Ojalá eso le dé una sensación de mayor control y tranquilidad. Una frase que suelo usar es, no estoy contradiciéndote, estoy tratando de hacer avanzar la conversación. Muchas veces eso descoloca a la otra persona, porque ya estaba preparada para discutir. Veo que conoces bien a mis suegros. Con ellos también es como caminar sobre cáscaras de huevo, sentís que no podés ser vos mismo sin que algo se malinterprete. Lo más difícil es que algunas personas asumen que todos actúan con segundas intenciones, porque es así como ellos se manejan. Eso vuelve agotador cualquier vínculo, porque tenés que aclarar cada cosa que decís para evitar malos entendidos. No me molesta explicar si alguien está confundido, pero cuando cada conversación requiere un esfuerzo extra, cada vez dan menos ganas de validar y más cansancio emocional. Y ese cansancio, a su vez, suele generar actitudes pasivo-agresivas del otro lado. También entiendo que esto puede funcionar en ambos sentidos. A veces es fácil adoptar una postura defensiva cuando venís de experiencias de acoso o maltrato, porque tu historia te enseñó a anticiparte. Eso me recuerda a una jefa que tuve en un restaurante. Yo le avisaba cuando nos estábamos quedando sin insumos, porque ella era la encargada de hacer los pedidos. En mi primera evaluación me dijo que le molestaba que señalara esas cosas, porque lo sentía como una crítica a su capacidad de gestión. Yo solo estaba intentando ayudar. Tratando de aplastarte la mano durante un apretón de manos.
Recién ahora que soy adulto me doy cuenta de lo recontra raro que es que completos desconocidos, en su mayoría tipos de mediana edad, me hicieran esto todo el tiempo cuando era pibe. Y después se ponían esa sonrisa de autosuficiencia como si hubieran hecho algo piola. ¿En serio, loco? O, peor aún, hacer la cosa de Trump, donde te jalan la mano una y otra vez, como si quisieran arrancártela del cuerpo y quedársela de recuerdo de su triunfo. Un tipo intentó hacerme eso hace unos años en un ensayo para la boda de un amigo. Desafortunadamente para él, soy un tipo grande, corpulento y bien plantado, así que cuando intentó jalarme hacia el de la mano, no me moví. En cambio, como que se tambaleó un poco hacia adelante, y le agarré el hombro con la mano libre para ayudarlo a que no se cayera porque honestamente pensé que se iba a caer encima de mí. Se puso muy rojo y salió corriendo sin decir una palabra. Varias personas en el ensayo me dijeron que siempre hace esa mierda como una especie de juego de poder, tratando de demostrar su dominio o algo así, y que fue muy inteligente de mi parte callarlo de esa manera. Yo estaba como, no tenía ni idea de qué carajos estaba haciendo y no callé nada, simplemente peso mucho. Intentar aplastarte la mano durante un apretón es una de esas señales claras. Normalmente, yo imito la firmeza del agarre de la otra persona. De ese modo, cuando alguien intenta demostrar algo apretando de más, puedo dejar en claro, con calma, que tengo un agarre firme y que no necesito recurrir a la fuerza exagerada para saludar. Soy profesor, y el primer día de clases muchos estudiantes suelen acercarse a presentarse y dar la mano. El problema es que, avanzando rápido unos 25 años, hoy tengo artritis severa en las manos y ya no me resulta cómodo darle la mano a alguien que pueda apretarla con demasiada fuerza. En una ocasión, incluso, un estudiante me reportó por falta de profesionalismo simplemente porque no le di la mano. Cuando tenía unos 22 años, me lesioné el brazo en un accidente industrial. Más de 40 años después, todavía arrastro secuelas, especialmente en la muñeca. Si me cruzo con uno de esos famosos apretones de manos mortales, me duele la muñeca durante el resto del día solo porque la otra persona sintió la necesidad de apretar como si estuviera compitiendo. Por eso ya no lo permito más. Cuando alguien hace eso, suelo decir algo como, oye, gracias, ahora me va a doler la muñeca todo el día, ¿por qué apretas así? Y me quedo esperando una respuesta. La situación se vuelve incómoda para ellos, y creo que el mensaje queda bastante claro. Cuando era adolescente, tuve un supervisor que había sido fisicoculturista profesional y luchador semiprofesional. Él me contó algo que nunca olvidé: los luchadores y fisicoculturistas daban la mano de forma relajada. Según él, no tenían nada que demostrar, todo lo que eran ya estaba escrito en sus cuerpos. ¿Qué sentido tendría intentar lastimar a alguien con un saludo? Me llevé esa lección a la adultez. Uno se demuestra por su comportamiento y sus acciones, no por gestos de dominación disfrazados de cortesía. Eso también me recuerda a cuando tenía que tratar con vendedores, en la época en que trabajé como mecánico de motos durante años. Algunos intentaban ese mismo juego de fuerza al saludar. Mi respuesta favorita era tirar suavemente de su mano hacia mí y moverla de arriba a abajo contra mi abdomen. Las miradas de incomodidad eran memorables, y curiosamente después dejaban de ofrecerme la mano cada vez que me veían. A mí siempre me enseñaron a dar un apretón de manos firme, pero respetuoso. Nunca brusco. Y aunque tampoco me gusta cuando alguien ofrece una mano completamente floja, creo que hay una gran diferencia entre firmeza y necesidad de imponer algo. La novia del amigo de mi compañero de trabajo se interponía físicamente entre nosotros dos. Si yo estaba charlando en un círculo de amigos, la novia se movía y se metía entre nuestra línea de visión. Y si estábamos cenando, cuando yo iba al baño, ella se movía y se sentaba en mi lugar. Todo esto ocurría en un grupo más grande de amigos que también lo veían, y sin mencionar que yo usualmente estaba sentada al lado de mi esposo, que es un bombón, inteligente, gracioso y un espectáculo. Me enteré de que no solo hacía esto conmigo, sino también con sus primas. Cuando terminaron, ella terminó mudándose al lado de él y casándose en unos pocos meses. Acabo de empezar un nuevo trabajo y creo que hay dos personas en una relación dentro de mi mismo equipo y turno. Te lo juro por Dios, el tipo me evita como a la peste y la chica lo mira mal cada vez que está demasiado cerca de mí, que es como mucho a 1 metro y pico de distancia. Como que nunca estamos cerca el uno del otro, y además él no me habla. Ella espera para caminar con él, así que no tengo oportunidad de hacerlo. No es que lo esté intentando activamente,
pero es muy obvio. Yo solo me meto en mis asuntos, pero honestamente es clarísimo. Se sienten las miradas y la tensión. Y a mí también, tengo una pareja increíble y el tipo no es mi tipo, jajaja. Estaba saliendo con alguien de quien estaba locamente enamorado, pero ella simplemente no soportaba que fuera amigo de otras mujeres. Mi oficina es mayormente de mujeres y algunas compañeras de trabajo son como hermanas para mí, cada una felizmente en sus propias relaciones a largo plazo. No podía hablar sobre lo que alguien decía en el trabajo con mi novia si esa persona era una mujer, y cuando me encontré cambiando los nombres de mis compañeros de trabajo hombres en lugar de la persona de la que realmente estaba hablando solo para evitar una discusión y que me dieran el tratamiento de silencio, supe que la relación tenía que terminar. Estaba planeando casarme con esa novia y años después todavía pienso en ella todo el tiempo, pero esa falta de confianza básica era algo que no podía tolerar. No estoy dispuesto a evitar al 75% de mis compañeros de trabajo y al 50% de la población en general solo para que mi pareja se sienta cómoda con sus propias inseguridades. Una vez estaba saliendo con un tipo y fuimos a un parque temático con su hermana y el novio de ella, que llevaban mucho tiempo juntos. Todo el tiempo, el tipo con el que estaba saliendo se ponía físicamente entre su hermana y su novio. Se paraba entre ellos mientras esperábamos en la fila para las atracciones y cuando caminábamos, me dejaba caminando sola detrás de ellos y los empujaba para caminar en medio de ellos. La dinámica era súper rara. Definitivamente no venía de un lugar de protección y realmente parecía que era por celos. Digamos que no duramos mucho más después de eso. Estaba comprando en unos almacenes, y había una mujer comprando en la misma zona. El tipo que estaba con ella no paraba de moverse para ponerse entre ella y yo. Fue gracioso porque yo no intenté hablarle, ni siquiera la miré mucho, solo la noté como a cualquier persona que está cerca. Tuve una experiencia parecida con un youtuber sueco reconocido y su, en ese entonces, novia. Estábamos en la boda de unos amigos y cada vez que el tipo hablaba conmigo o con cualquier otra mina, la novia venía y se le tiraba encima, y se ponía a chapar ahí mismo, en la cara de la persona con la que estaba hablando. Ya retarde en la noche, cuando la mayoría de la gente se había ido, quedábamos como 20 personas, y nos pusimos a hacer la Macarena en un círculo grande y terminé al lado del tipo. Cuando la novia lo vio, se vino como una furia, literalmente, atravesó el círculo, y me empujó con tanta fuerza que casi me caigo. También se puso a hacer la Macarena, pero estaba tan enojada que tenía la cara roja y lágrimas en los ojos. Al final, él se la llevó y creo que se fueron a casa después de eso. Los celos. Es un tema de autoestima. Gente que necesita estar en una relación constantemente y que, apenas cortan, ya están con otra persona. A veces es inseguridad, muchas veces es, literalmente, que no saben qué hacer consigo mismas. Mi prima, que vive justo al lado, no tiene hobbies. Solo ve la tele que ven sus novios con ella, realmente no escucha música, no juega videojuegos, no juega ni ve deportes, no le interesan la historia, la política ni el arte. Cuando está soltera, es como si su vida fuera un abismo raro de la nada. Lo único en lo que piensa es en encontrar otro novio lo antes posible para llenar ese vacío. Cuando socializamos con ella, lo único de lo que habla es de citas/novios. No sé si eso es inseguridad porque ni siquiera sé si es consciente de lo anormal que es en ese sentido como para sentirse mal consigo misma. Mi ex hacía el método Tarzán, balanceándose de una mujer a otra. Ya andaba con alguien antes de que terminara su relación actual, así que literalmente nunca estaba soltero. Eso incluía que yo fuera la otra al principio, así que supongo que el karma me alcanzó al final cuando me engañó con alguien 10 años menor. A menudo empiezan a ser infieles emocionalmente con la otra persona de antemano. Gente que necesita estar en una relación constantemente y que, apenas cortan, ya están con otra persona. Yo era así y tal vez parte de eso era inseguridad, pero personalmente creo que es para evitar los sentimientos incómodos de duelo que vienen después de una ruptura. ¿Para qué voy a sentirme triste por un ex si ya estoy con alguien? Muy penco y patético, lo sé. Un tipo con el que fui a la secundaria anda por los 40 y tantos y acaba de casarse con su quinta esposa. Apenas se acaba una relación, ya está buscando reemplazo y parece que se casa como al año de andar. Como mujer, no me imagino siendo la quinta esposa.
Como persona gay, me quedo boquiabierto de lo rápido que mis amigos y familiares heterosexuales hacen esto. Tenemos como menos de 10 personas con quien salir en un radio de 100 millas, no me lo puedo imaginar, jajaja. Sin mencionar que he estado soltero la mayor parte de mi vida de todas formas y me he divertido mucho viajando, etc. Mi última novia. Llevamos más de 11 años juntos. Terminamos un viernes. El sábado ya estaba durmiendo en casa del nuevo novio. Lo más gracioso es, ella tiene un historial de que le pongan los cuernos, dice que todos sus novios la engañaron en algún momento, y el tipo con el que está ahora es conocido por ser infiel. Incluso por ella. Su exnovia, que es colega mía, una vez le dijo que ese tipo fue su mayor error después de que se acostó con otra compañera de trabajo mientras estaban juntos. La inseguridad y la incapacidad de estar solo es una mezcla de *A. En mis días de universidad, tenía un amigo que siempre estaba en una relación. Un día me hizo una pregunta, como si de verdad no pudiera entender cómo podía vivir mi vida diaria sin tener novia, jajaja. Para él, podría ser una pregunta genuina y de lástima, pero para mí es una tontería estúpida de preguntar. Luego, un día, cortó. Se pasó una semana quejándose de cómo vivir su vida diaria sin pensar en tener novia, jajaja. Como que se jactaba de eso. Daba cringe verlo, no tiene nada más en su vida. O sea, algo como un hobby o una pasión a la que dedicarse en su tiempo libre. Mientras tanto, por lo que he observado, la gente que no es como él, particularmente los hombres, usualmente tienen algo más que perseguir, donde no terminan pensando solo en mujeres o relaciones todo el tiempo. También es del tipo que puede hacer chistes pesados con alguien, pero no tolera si la gente hace lo mismo con él. Pero en general no es mala persona, básicamente soy buen amigo de él. Mi hermana mayor probablemente ha estado soltera un total de 2 semanas desde que tenía 15 años. No solo necesita estar en una relación, sino que también adopta toda la personalidad y el estilo de los chicos con los que está. Ha sido una gamer girl, skater girl, una chica preppy, una chica country, una chica deportista, lo que sea. También cambia la música que escucha. No sé quién es ella realmente. Mi hermana tiene 23 años y 3 hijos, de los cuales todavía tiene la custodia de 2. El número 1 tiene un papá, es de quien mi hermana perdió la custodia, el número 2 quizás tenga el mismo papá, el supuesto papá está preocupado. Están en proceso de divorcio y ya llevan un rato así. Mi hermana dejó al papá del bebé número 1, todavía legalmente casada, se fue con su siguiente papá del bebé, del número 3, que acaba de cumplir 1 año. Logró quedar embarazada de nuestro papá biológico, esto no es algo que suelo decir, pero me alegro mucho de que haya tenido un aborto espontáneo, y ahora está con su cuarto compañero antes de siquiera divorciarse del papá del bebé número 1, y de nuevo, supuestamente del número 2. ¿Tuvo la cara dura de mostrarme a su nuevo compañero y decirme no es lindo? Lo único que dije fue no me importa. ¿Por qué me importaría cómo se ve cuando en 3 meses ya estarás con el siguiente papá del bebé? Y eso lo considero una pequeña cachetada. Vive con nuestra abuela con sus 2 hijos menores, de casi 1 año y 1 año. De nuevo, me alegro bastante de que haya tenido un aborto espontáneo del hijo de nuestro papá biológico. Y sí, estoy completamente segura de que no fue abuso. Ella hablaba de cuánto amaba a su Dee y todo. He estado constantemente en una relación desde que tenía 12 años. A decir verdad, no me manejo muy bien solo, pero probablemente sea solo que le tengo miedo a lo desconocido. No es que vaya de relación en relación por falta de lealtad, sino más bien que me aferro a relaciones muertas durante años con la esperanza de que mejoren, mucho después del punto en que se vuelve insoportable. Tolero demasiado abuso. Mi relación anterior duró más de 1 década y en realidad fue la primera relación que terminé yo mismo. Fue aterrador, pero me demostró que puedo elegir mi propio camino, que no soy solo un objeto sobre el que se actúa. Sí, me lancé a una nueva relación, pero esta se siente como un amor único en la vida. Gente que usa todo de marca de diseñador, todo junto. Cinturón Valentino con bolso LV y zapatillas Gucci, como un Times Square ambulante. Y esas marcas gigantes. No se trata de usar Chanel. Se trata de que otras personas sepan que estás usando Chanel por las grandes Cs en esos orejeras. Las redes sociales están llenas de fotos de estilo de vida. Un reloj tras otro.
carros deportivos de lujo, probablemente rentados. Y frases motivacionales. Después de analizarlo bien, si su feed está dominado por frases motivacionales, están pasando por algo, 99.8% garantizado. Pero cuando mi cuñada estaba en una relación físicamente abusiva y no estaba lista para irse, yo publicaba un montón de cosas motivacionales sobre relaciones saludables y abuso con la esperanza de que ella lo viera y empezara a asimilarlo para que pudiera tener el valor de salir. Curiosamente, algunas de las publicaciones terminaron siendo beneficiosas para mí años después, cuando necesité salir de una relación de mierda *A. El logo del Punisher y todas sus variantes dicen mucho. La calavera sola, la calavera con una espada en llamas, con la bandera de Estados Unidos, con una cruz o con una serpiente. Todas esas combinaciones ya cargan un significado que va mucho más allá del cómic original. Tengo una remera del Punisher que está buenísima. La tengo desde hace más de 10 años, pero hoy casi no me animo a usarla porque siento que la gente va a asumir automáticamente que soy un neoconservador que odia a los inmigrantes. Y eso no podría estar más lejos de quien soy. Trabajo en la policía y, sinceramente, no soporto toda la parafernalia del Punisher que mucha gente asocia con la ley. Siempre pensé que personajes como Superman o el Capitán América representan mucho mejor lo que un policía debería aspirar a ser: autocontrol, responsabilidad, límites claros y un compromiso real con hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Todo esto me pone triste, sobre todo como nerd y amante de los cómics que creció viendo a The Punisher como una especie de héroe del hombre común. No perfecto, no ejemplar, pero sí un personaje complejo que existía para mostrar lo que pasa cuando el sistema falla, no para ser imitado sin pensar. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Más que enojo, lo que siento es pena. Es una lástima que algo tan simple como un logo pueda quedar arruinado solo por las asociaciones que la gente le fue agregando con el tiempo. Y lo peor, en este caso, es que quienes deberían sentirse interpelados o cuestionados por ese símbolo son justamente los que lo usan con más orgullo. Una vez vi un Jeep con las 2 letras C de la llanta trasera reemplazadas por calaveras del Punisher. Desde entonces, en mi cabeza, a los Jeeps los llamo Hobbs, porque eso era literalmente lo que parecía que decía. Es gracioso, sí, pero también bastante revelador. La ironía final es que el propio Punisher probablemente estaría castigando a muchos de los que usan su logo y sus variantes sin entenderlo. Es como si ni siquiera supieran quién es Frank Castle ni lo que pensaba sobre los abusones con placa o sobre el abuso de poder. El símbolo terminó representando casi lo opuesto de lo que el personaje denunciaba. Copiar cada aspecto de otra persona es una gran señal de alerta. Si necesitas transformarte en alguien más para tener un sentido de identidad, claramente hay algo que no está bien. Tener inspiración es normal, pero otra cosa muy distinta es replicar todo: la ropa, el peinado, el maquillaje, incluso detalles importantes como una boda. Construir una identidad propia implica tomar decisiones personales, no vivir a través de las elecciones de otra persona. Recuerdo que una amiga nueva y yo estábamos charlando, y de la nada me dijo que estaba eligiendo exactamente lo mismo que yo porque quería hacer lo que yo hacía y ser como yo. Me dejó una sensación muy incómoda, difícil de explicar en el momento, pero claramente algo no cerraba. También existe una versión inversa de esto, igual de extraña. ¿Alguna vez conociste a personas que se ponen muy raras cuando alguien más comparte sus mismos gustos? No porque los estén copiando, sino simplemente porque disfrutan las mismas series, pasatiempos o incluso tienen diagnósticos médicos similares. Les molesta profundamente tener que compartir cualquier parte de su identidad, como si solo pudiera existir una persona con esos intereses. Una especie de mentalidad de solo puede haber uno. Cuando tenía 20 y pocos años conocí a una amiga de una amiga que era así, pero solo conmigo. Estaba convencida de que yo la copiaba, cuando en realidad apenas sabía quién era ella o qué le gustaba. Con el tiempo me di cuenta de que lo que había detrás era envidia y proyección. Se colocaba en una postura moralmente superior, como si estuviera compitiendo conmigo en algo que yo ni siquiera sabía que existía. Lo más extraño es que logró convencer a algunos conocidos en común de esa idea, y empezaron a tratarme mal. Al final, fue algo positivo. Me permitió ver lo tóxico que era ese grupo y tomar distancia sin demasiadas dudas. Ese tipo de personas me hacen sentir hiperconsciente de mí misma, como si tuviera que pensar cada gesto o decisión para no incomodar, incluso cuando simplemente estoy siendo quien siempre fui.
No es una sensación sana ni natural. Hay una razón por la que estas actitudes molestan tanto. Es inquietante ver a alguien copiar constantemente tus elecciones, comprar la misma bolsa, la misma taza, la misma funda del teléfono, y preguntar todo el tiempo dónde conseguís las cosas para ir a comprarlas también. No es admiración, es algo más difícil de nombrar. Esta fue una señal de alerta con una amiga a la que debería haber prestado atención. En su momento me incomodó, pero me convencí de que estaba exagerando. Con el tiempo aprendí que tiendo a no reaccionar lo suficiente y a darle el beneficio de la duda a demasiada gente. Hoy sé que escuchar esa incomodidad inicial es una forma de cuidado personal. Una de mis amigas en la secundaria me copiaba todo el tiempo. Me molestaba, pero mi mamá me decía, la imitación es la forma más sincera de adulación, así que trataba de verlo como un cumplido. Lo que más me irritaba era que ella trataba de hacerlo ver como si fuéramos iguales, que teníamos los mismos gustos. Actuaba como si nos estuviéramos copiando mutuamente en vez de que ella me estuviera copiando a mí. Así que ahorré plata de mi trabajo de cajera y me compré un guardarropa nuevo antes de empezar el tercer año. No le dije a nadie. Me veía y me sentía increíble solo por poder ser yo misma sin que nadie me copiara, por una semana entera. Esta tipa se esforzó por ir a comprar la misma ropa que yo tenía. Ya no podía verlo como un cumplido porque se sentía más como robo de identidad. Cuando era más joven, era constantemente el blanco de este comportamiento. Alguien empezaba a copiarme, a emularme, y luego a competir conmigo. Era tan raro, agotador y triste ser traicionado o perder a un amigo si empezaban a hacer esto. Si lo mencionaba, la gente me llamaba narcisista. Me dejaba incapaz de hablar de ello con nadie en general, me hacía parecer loco. Era tan destructivo. Imagínate tener a alguien intentando ser tú, que no para de aparecer y tratar de apoderarse de tu vida, tu trabajo, tus amigos. Intentando reemplazarte en tus roles, amistades y posición social. Es como un acosador con esteroides y parece que nadie ha considerado que estas situaciones existan. ¿Hay un nombre para esto? Tuve 5 que eran realmente obsesivos y realmente jodieron mi vida. Es un ninf total y ni siquiera hay un nombre para eso, ni es ilegal. Más tarde, muchos de mis amigos reconocieron que eventualmente vieron lo serio y extremo que era, pero se burlaron de mí en ese momento, diciéndome creído. Lo peor fue mi mejor amigo de la universidad, con quien pasé años construyendo una amistad, le ayudé a ponerse en forma, le ayudé a ganar confianza y a aprender a ligar. Viajé con él, me divertí mucho con él durante años, y luego se transformó en una obsesión extraña con él intentando literalmente ser yo e intentando deshacerse de mí, después de que había copiado todo sobre mí, desde mi ropa, mi perro, mi coche, mi trabajo. Empezó a rastrear con quien salía /diagonal me juntaba y de repente le estaba saliendo con ellos y juntándose con ellos. Estuve con alguien durante 3 meses, pero nuestra relación no estaba definida. Estaba tan feliz y estábamos teniendo un romance de verano de cuento de hadas que se sentía increíble hasta que el ex amigo los rastreó en un bar, sedujo a esa persona y se acostó con ella al final de la noche, cuando estaban borrachos. Se acostó con todas las exopersonas en las que alguna vez mostré interés. Literalmente me encontré con este perpetrador en un evento, y lo confronté y él genuinamente actuó como si yo estuviera loco. En ese momento me di cuenta de que su fijación era patológica, realmente no creo que se diera cuenta conscientemente de que lo estaba haciendo. Definitivamente siempre fueron sociópatas los que lo hicieron. Sucedió tantas veces y fue seriamente horrible cada vez. Todavía aparecen o escucho que preguntan por mí a otros amigos y conocidos. Ahora que la mayor parte de esto está detrás de mí, la gente se disculpa y reconoce que no entendieron lo grave que era, pero ahora lo ven. Copiar cada aspecto de otra persona es una señal clara de alerta. Si alguien necesita transformarse en otro para tener una sensación de identidad propia, probablemente esté atravesando un problema más profundo. Tener gustos en común o inspirarse es normal, pero otra cosa muy distinta es replicar todo, la ropa, el peinado, el maquillaje o incluso detalles importantes como una boda. Construir una identidad implica apropiarse de lo que a uno le gusta, no vivir a través de las elecciones ajenas. Mis 2 primos más cercanos hicieron esto durante años. Nunca logré entenderlo. Sus padres les compraban prácticamente todo lo que querían y, aún así, cada vez que mis padres, con mucho esfuerzo, me compraban algo, ellos tenían que tener exactamente lo mismo.
Lo curioso es que ni siquiera vivíamos juntos, uno es primo del lado de mi papá y la otra es prima del lado de mi mamá, criados en casas completamente distintas. Hoy son adultos profundamente disfuncionales y, debido a lo tóxicas que se volvieron esas dinámicas, hace años que no tengo contacto con ellos. En retrospectiva, creo que ese comportamiento era un síntoma de algo más grande, posiblemente relacionado con neurodivergencia u otros problemas de salud mental, aunque no siempre es fácil separar una cosa de la otra. No todos los casos de imitación vienen del mismo lugar. No todos tenemos miedo de mostrar quiénes somos, a veces simplemente estamos confundidos respecto a nuestra identidad. En mi caso, soy autista y me resulta muy difícil conectar con mi mundo emocional y tener claridad sobre mis gustos, tanto a nivel estético como social. Durante muchos años modelé aspectos de mí tomando referencias externas y todavía lo hago de vez en cuando, aunque hoy me siento mucho más cómodo con quien soy. Por eso puedo distinguir la diferencia entre buscar referentes y copiar de manera constante. Por ejemplo, siempre supe que mi cuñada era insegura, pero verla adoptar sistemáticamente cosas que otros le sugieren terminó de confirmarlo. También tengo una amiga que copia todo lo que hago con mi pelo. Si me hago un corte ella aparece con uno similar. Si uso una pinza grande, al poco tiempo hace lo mismo. Toco la guitarra, y de pronto ella también quiere tocar la guitarra y tomar clases como yo. Sé que la imitación suele verse como un halago, pero aún así genera una sensación incómoda. En otro caso, una amiga más joven empezó a imitar no solo mi estética y mis hobbies, sino también aspectos de mi identidad personal. Llegó incluso a cuestionarse su orientación sexual. Yo soy bisexual, y, con el tiempo, entendí por qué empecé a tomar distancia. No era algo malintencionado, pero sí demasiado extraño y agotador como para sostener una amistad de manera saludable. Esto me llevó a preguntarme si estamos hablando de una alteración de la identidad asociada a ciertos trastornos de la personalidad. No creo que sea algo que pueda resolverse sin ayuda externa, no es algo que se corrija solo con buena voluntad. Y después está el otro extremo, personas que copian de forma deliberada y literal, sin agregar ningún matiz personal. No reinterpretan, no adaptan, no transforman, simplemente reproducen. En esos casos suele haber una necesidad muy marcada de atención, como si no soportaran que otra persona haya estado en el centro por un momento. Terminan apropiándose del look, de la idea o incluso de eventos importantes para desplazar a quien los originó. La cuñada de mi mejor amiga es un ejemplo extremo de esto. Le ha copiado una cantidad alarmante de detalles de su vida, el peinado, el vestido de novia, la decoración de la casa, e incluso los textos de anuncios de nacimiento y tarjetas navideñas, palabra por palabra. Cuanto más lo analizas, más inquietante se vuelve. Claramente ahí hay otros problemas de fondo, pero el patrón se vuelve imposible de ignorar.